Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza, el lugar donde las escrituras cobran vida a través de relatos que inspiran, enseñan y conmueven el alma. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale like a este video, activa la campanita de notificaciones, comenta tus pensamientos al final, y comparte esta historia con alguien que necesite una palabra de verdad y reflexión. Hoy continuamos con una historia cargada de drama, traición, amor, dolor y redención. Acompáñanos mientras entramos en uno de los episodios más sombríos de la vida del rey David, la rebelión de Absalón, el corazón roto del rey. La rebelión de Absalón. Después de asesinar a su hermano Amnón, Absalón había huido y pasado años lejos del palacio real. Pero el tiempo, como un río paciente, fue suavizando la ira de David. Finalmente, el joven fue traído de vuelta a Jerusalén, aunque no fue recibido por su padre de inmediato. Durante 2 años, Absalón vivió en una especie de limbo, dentro de la ciudad, pero fuera del corazón de su padre. Cuando por fin David le permitió ver su rostro, el reencuentro parecía una señal de reconciliación. Pero por dentro, algo oscuro ya germinaba en el corazón de Absalón. Hermoso, carismático y persuasivo, comenzó a ganarse el favor del pueblo. Se paraba junto a la puerta de la ciudad, escuchando las quejas del pueblo y diciendo con astucia: «Ah, si yo fuera juez en esta tierra. A cada uno le haría justicia». Así, poco a poco, el hijo del rey robaba los corazones de Israel. Entonces, llegó el momento de actuar. Absalón pidió permiso para ir a Hebrón bajo el pretexto de cumplir un voto. David, confiado, le concedió la salida. Pero Absalón tenía otros planes. Una conspiración se tejía en las sombras. Mientras él ofrecía sacrificios, mensajeros salían por todo Israel proclamando: «Absalón es rey en Hebrón». La traición se expandió como fuego sobre rastrojo seco. Un mensajero llegó a David con la noticia devastadora: el corazón del pueblo se había volcado a Absalón. David, herido por la traición de su propio hijo, no pensó en pelear aún. Su corazón de padre hablaba más fuerte que su corona de rey. «Huyamos», dijo a sus siervos. «Si no nos vamos pronto, no escaparemos de Absalón. Nos atacará rápidamente, y no quedará nadie con vida en la ciudad». El viejo rey salió de Jerusalén con el rostro cubierto y los pies descalzos, símbolo de luto. Todo el pueblo lloraba mientras lo veía partir. Era un éxodo de dolor, un rey huyendo de su hijo. Entre sus acompañantes iban fieles servidores, levitas con el arca del pacto, y hombres valientes como Itai el Gitita, quien, a pesar de ser extranjero, le dijo: «Donde esté mi señor el rey, allí estaré yo, para vivir o morir contigo». David, conmovido por su lealtad, le permitió seguirlo. Mientras subía el monte de los olivos, David lloraba. Lo que más le dolía no era perder el trono, sino perder a su hijo. Fue en ese momento que un aliado inesperado apareció. Husai el arquita, consejero fiel. David le pidió que regresara a Jerusalén, fingiera lealtad a Absalón y frustrara los planes de Aitofel, el astuto consejero que se había unido al traidor. Así termina esta primera parte, con David humillado, el corazón hecho pedazos, refugiándose más en Dios que en sus ejércitos, mientras la amenaza de una guerra civil se cierne sobre Israel. El consejo del traidor y la astucia del fiel. Mientras David cruzaba el Jordán rumbo al desierto, Jerusalén quedaba atrás, y Absalón entraba en ella con aire triunfal. A su lado caminaba Aitofel, el sabio consejero que antes había servido fielmente a David, pero ahora se había unido al hijo rebelde. Aitofel, frío y calculador, dio un consejo inmediato: «Déjame escoger 12,000 hombres. Esta misma noche perseguiré a David. Está débil, cansado y desmoralizado. Lo tomaremos por sorpresa. Mataré solo al rey, y el pueblo volverá en paz contigo». Era un plan perfecto, rápido, quirúrgico, letal. Pero entonces, Husai, el amigo de David, que se había infiltrado en el círculo de Absalón, fue consultado también.
Con una mezcla de sabiduría y teatralidad, dijo. Ese plan es peligroso. Tú conoces a tu padre. Es un guerrero experimentado, como una osa que defiende a sus cachorros. Está escondido en una cueva o en algún lugar secreto. Si atacas ahora y caen los primeros, el pueblo pensará que tu ejército fue vencido, y el temor se extenderá como plaga. Mi consejo, reúne a todo Israel, como la arena del mar. Lidera tú mismo el ataque y derrota a David con fuerza arrolladora. Absalón, seducido por la grandilocuencia, desechó el consejo de Aitofel, sin saber que, con ello, había firmado su sentencia. Cuando Aitofel vio que su consejo no fue seguido, supo que la causa estaba perdida. Volvió a su casa, puso en orden sus asuntos, y se quitó la vida. Así de poderoso era su intelecto, y así de mortal su orgullo herido. Mientras tanto, David, del otro lado del Jordán, recibía provisiones por parte de amigos leales, camas, comida, trigo, vino, miel. Dios no lo había abandonado. La tensión crecía. Se avecinaba una guerra entre padre e hijo. David organizó su ejército en 3 divisiones, bajo el mando de Joab, Abisai e Itai. Pero antes de que partieran al combate, les dio una orden que revelaba su corazón quebrantado. Trátenme con cuidado al joven Absalón. Por amor a mí, no le hagan daño. Su voz temblaba. Era un rey, rogando por la vida del hijo que lo había traicionado. El campo de batalla ya se prepara y la espada está a punto de caer. La muerte del hijo rebelde. El amanecer llegó teñido de tensión. El ejército de David se desplegó en el bosque de Efraín, mientras el de Absalón, numeroso pero desorganizado, se dirigía al combate. La batalla comenzó, pero no se libró en terreno abierto, sino entre los árboles, los riscos y las raíces del bosque. Allí, la naturaleza misma pareció ponerse del lado de David. Las tropas de Absalón fueron diezmadas. Más hombres murieron por el bosque que por la espada. Gritos, confusión, ramas que atrapaban, caminos que se cerraban de golpe, y entre el caos, un momento que selló el destino de Israel. Absalón, montado en su mula, huía a toda prisa, cuando su cabeza, con su abundante cabellera, quedó atrapada en las ramas de una gran encina. La mula siguió, pero él quedó colgado, suspendido entre el cielo y la tierra. Un soldado lo vio y corrió a avisar a Joab. He visto a Absalón colgado de un árbol. Joab, sin piedad ni demora, tomó 3 dardos y fue directo hacia él. Aunque David había ordenado que se le perdonara, Joab lo atravesó sin dudar. Luego, 10 escuderos rodearon a Absalón y lo remataron. El hijo rebelde cayó, y con él, su conspiración. Lo enterraron apresuradamente en una fosa en el bosque, bajo un montón de piedras, sin honores, sin duelo, sin corona. Pero mientras el silencio caía sobre el campo de batalla, otro tipo de ruido se aproximaba, el de las noticias que debían llegar al rey. Un corredor fue enviado con la noticia. Otro, llamado Ahimaas, también insistió en correr, aunque no llevaba todo el mensaje. Cuando David lo vio llegar, preguntó ansioso. ¿Está bien el joven Absalón? Ahimaas no respondió directamente. Vi un gran alboroto, pero no supe qué era, mi señor. Finalmente llegó el segundo mensajero, el etíope. Y con voz solemne dijo. Sea como sean los enemigos de mi señor el rey, como ese joven. David entendió. Y entonces se rompió. Subió a su habitación, y mientras caminaba, se cubría el rostro y lloraba con amargura. Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, hijo mío, Absalón, hijo mío. No era el lamento de un rey, sino el llanto inconsolable de un padre. La espada ha hecho su obra. Pero lo más doloroso no fue la pérdida del trono, ni la traición, sino el precio del juicio, pagado con la vida de su propio hijo. El rey llora, el pueblo se apaga. La noticia de la victoria no trajo júbilo. El ejército regresó en silencio, como si hubiera perdido la batalla. En lugar de cantos, había luto,
en vez de celebración, un pesado silencio envolvía al pueblo. La razón era una sola, el dolor del rey. David, encerrado en su duelo, no se presentó ante el pueblo. Lloraba desconsoladamente. Sus palabras eran un eco repetido. Absalón, hijo mío, Absalón. La tristeza del rey comenzó a convertirse en desánimo nacional. Los soldados que arriesgaron sus vidas se sentían avergonzados, como si hubiesen hecho mal en defenderlo. Joab, siempre práctico y rudo, no soportó más y se presentó ante David. Sus palabras fueron duras como espada. Voy has humillado a quienes salvaron tu vida. Has mostrado que te importa más tu enemigo muerto que tus servidores vivos. Si no sales ahora mismo a hablarles, te juro que esta noche no te quedará un solo hombre contigo. David, golpeado por la verdad, se levantó. Se sentó a la puerta de la ciudad y el pueblo acudió a él. Poco a poco, los ánimos comenzaron a restablecerse. Pero la herida en su corazón, esa aún sangraba. Al otro lado del Jordán, las tribus de Israel comenzaron a hablar entre sí. Decían, David nos salvó de nuestros enemigos, pero huyó de Absalón. Ahora Absalón ha muerto, ¿por qué no traer de vuelta al rey? David envió un mensaje a los ancianos de Judá, su propia tribu, preguntando: ¿por qué los de Judá serán los últimos en traerme de regreso, siendo yo de su sangre? Así, el corazón de Judá se inclinó nuevamente hacia David. El rey cruzó el Jordán, y el pueblo fue a su encuentro. Fue entonces cuando reapareció una figura inesperada, Simei, el hombre que lo había maldecido cuando huía, lanzándole piedras y palabras de odio. Ahora, temeroso, se postró ante él. No tomes en cuenta mi culpa, mi señor. Hoy vengo como el primero en recibirte. Abisai, hermano de Joab, pidió la muerte para aquel traidor, pero David respondió con una gracia inesperada. ¿Acaso hoy será día de muerte en Israel? ¿No saben que soy rey otra vez? Y lo perdonó. También Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, se presentó ante David. Había descuidado su aspecto desde el día que David huyó. Cuando se le preguntó por qué no lo acompañó, explicó que su criado lo había traicionado. David, en medio de una situación confusa, le dijo que compartiera sus tierras con Siba, el criado. Pero Mefiboset, conmovido, dijo: que él se quede con todo. Con que mi señor el rey haya vuelto en paz, eso me basta. Aquí cerramos esta parte, con David cruzando el Jordán de regreso a su trono, recibiendo perdones, escuchando súplicas y mostrando que en medio de su dolor aún quedaba espacio para la misericordia. El regreso del rey y la voz de la gracia. David avanzaba hacia Jerusalén, pero aún quedaba un último acto de este drama. Al llegar a la ciudad de Gilgal, el pueblo de Judá lo escoltaba, orgulloso de ver al rey de vuelta en su tierra. Con ellos, muchos de Benjamín, pero no sin tensiones. Los de Israel, las demás tribus, comenzaron a murmurar. ¿Por qué los de Judá acaparan el recibimiento del rey? Nosotros también tenemos derecho, pues somos 10 tribus. Y los de Judá, altivos, respondían: él es de nuestra sangre. La discordia asomaba nuevamente entre los hermanos. El pueblo todavía estaba herido. Las cicatrices de la rebelión, del luto, del destierro, aún ardían. Pero David, con humildad y sabiduría, no azuzó las llamas del orgullo. Avanzó sin deshonrar a nadie, dejando que el tiempo, la justicia y la gracia sanaran lo que la guerra había roto. Así concluye este capítulo dramático de la historia de David. Desde la traición de Absalón, pasando por la amargura de la huida, la crueldad de la batalla, hasta la misericordia del regreso, todo esto nos deja profundas lecciones. Esta historia no es solo un relato antiguo. Es un espejo de nuestra humanidad. Absalón representa al corazón que, herido y lleno de orgullo, busca justicia por sus propias manos, sin esperar en Dios. Su fin fue trágico, no porque careciera de razón, sino porque no supo dejar que el Señor obrara.
David, en su dolor, nos enseña que hasta los grandes hombres de fe atraviesan por momentos de quebranto. Pero su capacidad de perdonar, incluso a quien lo maldijo, nos recuerda que el corazón conforme al de Dios es aquel que, aun en la derrota emocional, elige la gracia. ¿Y qué decir de Mefiboset? Su lealtad, silenciosa pero firme, nos invita a no dejarnos llevar por las apariencias ni por las circunstancias. Su amor por el rey fue más grande que sus intereses. La verdadera grandeza, según Dios, no está en el poder, ni en la venganza, ni en la ambición, sino en la misericordia, la fidelidad y el perdón. Gracias por acompañarnos en esta poderosa narración en narrativas de fe y esperanza. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like al video, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje con otros. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo las verdades eternas escondidas en las páginas de la Biblia. Hasta pronto, y que la paz del Señor esté contigo.